¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Les damos la bienvenida a Sobremesa Constitucional, este espacio que hemos pensado, diseñado y desarrollado para poder conversar temas de interés, temas contingentes de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Vamos a estar conversando y analizando las diferentes propuestas, las diferentes instituciones que se nos han propuesto en el texto borrador, cuáles son los cambios sustanciales, cuáles son las cosas que tenemos que saber y tener a la mano y en cuenta para votar de forma informada el día 4 de septiembre. Hemos desarrollado este espacio para poder conversar, para poder compartir y para que tú también seas parte de esta sobremesa constitucional. Bueno, aquí estamos ya en Sobremesa Constitucional, conversando temas de interés, temas contingentes que nos importan y nos atañen a todos, como lo es el análisis que queremos hacer el día de hoy junto a ustedes del texto que ya conocemos del borrador de la nueva Constitución de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre del presente año. Estoy junto a un destacado panel que quiero saludar a continuación. Saray Jaramillo, ¿cómo estás, Saray? Saray es administradora pública de la Universidad de Santiago de Chile, máster en política de infancia y adolescencia de la Universidad Complutense de Madrid también, y forma parte del Centro de Estudios Oikonom. ¿Cómo estás, Saray? Hola, Benja, muy contenta de estar aquí junto a ti en esta instancia, feliz porque tenemos muchas cosas que hablar y bueno, aquí para lo que necesite. Bienvenida. También nos encontramos junto a Marcelo Muñoz. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, administrador público de la Universidad de Concepción, magíster en Política y Gobierno de la misma universidad y hoy director de la Escuela de Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Benjamín, ¿cómo estás? Espero que podamos tener este tiempo de conversación con la gente, tratando de poder ayudar a informar, a reflexionar en torno a lo que se nos viene en el plebiscito de salida, así que muy contento de estar acá. Así, estamos a menos de 2 meses, ¿verdad?, de una elección histórica, donde usted y yo, donde todos tendremos que ser parte, ¿verdad? El voto es obligatorio, importante, en una elección tan importante como es ratificar o no, ¿verdad?, aprobar o rechazar el texto que nos propuso la Convención Constitucional. Pero antes de entrar en materia, Saray, cuéntanos un poquito sobre tu desarrollo profesional, académico. Queremos conocerte un poco más también. Bueno, contarles que me ha interesado mucho el tema público. Desde mi profesión he estado indagando en participar en distintas organizaciones, tanto públicas, privadas, universidades, pero mi paso por el Centro de Estudios Oikonom sin duda ha sido un gatillante para mí, un impulso, una instancia también que convoca a profesionales, a jóvenes, a estudiantes a poder ser una voz y también desarrollar el pensamiento a partir de los principios del reino de Dios, pero en el ámbito público. Levantando información, documentos, pero también presentándonos en debates, con proyectos en áreas de infancia, educación, debate público. Hemos participado también en instancias en el Congreso Nacional con algunos proyectos de ley y esa escuela para mí ha significado gran parte de mi formación. Ha sido el plus que también he ido desarrollando con un equipo de diferentes ramas de las ciencias sociales y eso también nos hace bien completos a la hora de poder hacer un análisis político, un análisis público que puede enriquecer, pero también siempre bajo una cosmovisión bíblica. Súper, ¿no? Muy importante el aporte que vienen desarrollando. Marcelo, tú eres académico, más de 15 años que has estado desde distintos lugares en el mundo público y en el mundo privado. Cuéntanos también un poquito sobre eso. Sí, más de 15 años ya como académico regular en distintas universidades públicas y privadas. Algo importante también y que siempre está en el debate, yo soy originalmente de Concepción, soy de regiones, yo llevo 12 años avecindado en Santiago y creo que eso también es siempre es algo que uno incorpora en su presentación. Yo, claro, soy administrador público, he desarrollado una carrera académica especialmente en el ámbito, en principio muy fuerte con la ciencia política, luego con las políticas públicas, hoy día con la administración del Estado, que son mis áreas de investigación, desarrollo, pero también soy ciudadano.
también soy padre y tengo una visión de país, tengo una visión de lo que queremos o lo que yo quiero y qué es lo que quiero para mis hijos y en la sociedad también. Entonces ahí siempre hay una doble connotación. Está ese lado académico, obviamente, que es lo técnico y lo que trataremos de poder conversar acá y siempre aportar, pero eso no quita que yo sea padre de familia, esposo, y que sea un ciudadano también de este país. Así que siempre tratando desde la objetividad, desde informar, desde el análisis técnico, trataremos de estar en esta mesa, pero yo creo que es necesario analizar lo que estamos viviendo, lo que se viene, la propuesta y lo que la gente está pensando al respecto, pero también lo que la gente quiere saber y no entiende muchas veces de lo que se viene. Así que para eso estamos ahí desde el punto de vista más técnico, académico. Sí, interesante, Marcelo, porque este esfuerzo, y contémosle un poquito aquí a la audiencia que nos ve el día de hoy, que nos escuchan, lo hemos desarrollado justamente pensando en que llevamos ya 2 años o más, ¿verdad?, de un proceso constituyente, que así se le ha llamado, ¿verdad? Recordemos aquel acuerdo que emana del Congreso Nacional, donde estuvieron prácticamente todos los partidos políticos involucrados, ¿verdad?, por ese acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Luego tuvimos el plebiscito de entrada con una votación abrumadora, ¿verdad?, 78% que votó a prueba, o sea, que queríamos una nueva Constitución. Y luego un año de trabajo, ¿verdad?, de la Convención Constitucional, donde había 154 constituyentes. Recordemos que originalmente eran 155. Todos recordamos aquel episodio un poco complejo con un convencional, ¿verdad? Y finalmente ya tenemos el texto borrador. Aparecieron muchos textos borrador. Yo quiero decir que este, si no me equivoco, es el 5º, más o menos desde mayo hasta la fecha, que pudimos ir conociendo. Se hablaron de 499 artículos en algún momento, luego 387, luego bajó un poco, subió las disposiciones transitorias, etc. Hoy día ya tenemos un texto final que es el que vamos a tener que votar y el que vamos a tener que plebiscitar. Pero yo siento que muchas veces esas discusiones se han quedado muchas veces en aspectos más bien más teóricos, más generales, y extrañamos esta conversación de sobremesa, de cómo nos afectan finalmente las cosas que se están aprobando, las cosas que ya quedaron en el texto final que vamos a tener que votar, cómo eso nos afecta en nuestra vida. Y hoy día queremos hablar de un tema que pareciera también muy técnico, pero que yo diría que es estructural, ¿ya? Queremos hablar del sistema político, ¿verdad? ¿Y qué es el sistema político? Aquí rápidamente hay un esbozo que hicimos. Es la organización de los poderes del Estado y sus relaciones, ¿verdad? Es la organización de la cual se dota un país para el ejercicio de la política, ¿ya? Por ejemplo, un sistema político determina la relación que tendrán los poderes ejecutivo y el legislativo, en este caso el gobierno y el Congreso, para que se entienda cuáles son sus atribuciones, sus límites, sus facultades, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos decir que el sistema político involucra la forma de organización del Estado. Y para que se entienda más claramente si el Estado va a ser unitario, regional o federal, y también el sistema o forma de gobierno, si este va a ser presidencialista, semipresidencial, si va a ser parlamentarista, como conocemos algunas experiencias más bien en Europa, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con el sistema electoral, ¿verdad? El sistema de partidos o de organizaciones políticas. O sea, de alguna manera hablar de sistemas políticos es hablar de la estructura macro, ¿verdad? Y en ese sentido es súper relevante que lo podamos tocar el día de hoy. Y eso es un poco lo que queremos introducir el día de hoy con Marcelo, con Saraí, y bueno, con ustedes. Queremos hacerlo juntos, queremos construir juntos esta conversación que sea lo más amena posible y lo más entendible posible para todos, porque lo que queremos es que ustedes puedan tener todas las herramientas disponibles para votar a plena conciencia el día 4 de septiembre, que dicho sea de paso, y no está de más recordarlo, el voto es obligatorio, ¿ya? Marcelo, parto contigo. ¿Cuál es la arquitectura del poder político que le propuso al país la convención constitucional?
Yo quiero un poquito, antes de responder la pregunta, de nuevo hacer ese hincapié en lo que es el sistema político, porque Perfecto. es importante que la gente entienda esto y a lo mejor incluso ir antes del sistema, Por favor. entender que nosotros como personas, y por eso estamos aquí en esta sobremesa, estamos en contra del Manuel de Carreño, porque Manuel de Carreño dice que no hay que hablar de política ni religión aquí, estamos hablando de las dos cosas, pero en la práctica es sobremesa, así que estamos perdonados. No estamos comiendo, así que podemos conversar tranquilamente. Somos hombres, somos mujeres, somos personas, políticos. Y yo creo que una de las cosas que cuando nosotros, los que estudiamos en el área de la ciencia política, yo que soy académico, profesor, y me tocaba recibir alumnos de ciencia política, decían, no, mi hijo va a ir a estudiar política, no, eso es peligroso, eso no me gusta, no. Entonces terminábamos enseñándole a los padres, a veces dándoles charlas y a la gente que somos seres políticos. ¿Y qué significa que seamos seres políticos? Es inherente al ser humano. Es inherente a las personas. Nos relacionamos, estamos en un contexto y todas nuestras relaciones son políticas. Esto no quiere decir o no quiere tener que ser que nosotros militemos en un partido político, Claro. sino que el hecho de estar en sociedad, de interrelacionarnos con otras personas y tomar decisiones, nos hace seres políticos. Y eso es la primera importancia o primer elemento que hay que considerar. Y que estamos insertos, querámoslo o no, en un sistema político, como lo decía desde Aristóteles hacia adelante, nosotros nos relacionamos en la civis, en la ciudadanía, en la polis, en la ciudad. Ninguno de nosotros vive lejos de la realidad y del contexto. Entonces, por ende, nosotros estamos insertos, querámoslo o no, o somos parte del sistema político. El sistema político lo compone, como muy bien dijiste tú, estructuras institucionales, pero también actores. Y esos actores no solo son las instituciones, en este caso el Estado, o luego cuando vemos la separación orgánica de funciones, que es lo tradicional, que es por un lado el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino que también los actores políticos. Dentro de estos elementos están las personas, nosotros. Claro. Y hay una cultura detrás de cómo se hacen las cosas. Y luego, recalcando eso, sistema político, hay formas de concebir cómo distribuimos el poder dentro de una sociedad. Y eso es lo que busca el sistema político. Y en la Constitución se establece, cualquier Constitución es el corazón de cualquier Constitución, establecer la distribución de los poderes, claro, de quienes van a ejercer un rol de gobierno dentro de la sociedad. Entonces, segundo punto de relevancia de lo que estamos hablando, es que esto es en la cúspide de todo. La distribución de los poderes, quienes van a ejercer el gobierno, es clave para cualquier sociedad y luego para el desarrollo de esta. Sí. Y en ese sentido, hay una propuesta, y yo no quiero seguir en el detalle, hay una propuesta que cambia varios elementos de lo que hoy día tenemos. Y hay un cambio estructural, institucional, hay un cambio también que de una u otra manera, y también aquí hago el link, que va a generar o que busca generar cambios sociales. Yo no estoy diciendo que está bien o que está mal, estoy haciendo el análisis específico de lo que se está presentando, y eso genera cambios. Sí, se ha dicho que tiene básicamente el sistema político dos objetivos, grandes objetivos, tú lo tocabas también: fortalecer la gobernabilidad de un país, ¿verdad? Y limitar el poder político. Saray, desde lo que hoy día tenemos, ¿verdad? Desde la Constitución que hoy día nos rige, que fue hecha en un periodo no democrático, ¿verdad?, en 1980, pero que luego ha tenido una serie de grandes y pequeñas reformas constitucionales. De hecho, hasta el 2005 había sufrido cerca de 17 grandes paquetes de reformas, y después del 2005 otras tantas más muy importantes. Diría yo, de hecho, que los enclaves autoritarios, ¿verdad?, que herencia de ese periodo de gobierno, son menores, son los menos hoy día que quedan. Desde ese punto de vista, hoy día con la Constitución que nos rige y que evidentemente hay muchos elementos que hay que modificar, ¿cómo ves tú estos dos ámbitos, la gobernabilidad del país y la limitación del poder político? Bueno, como decía Marcelo, nuestro sistema de gobierno es súper importante. O sea, es la manera, cuando uno empieza a pensar en gobierno, piensa en palabras, conceptos como Estado, administración pública, separación de poder.
Y hay una orgánica, ¿cierto?, que nos permite como sociedad poder articularnos y funcionar de manera ordenada y de esa manera influyendo en el día a día, ¿cierto?, y que las distintas instituciones que van a formar nuestro ordenamiento político conversen, se muevan, dialoguen y también haya un intercambio de información, de recursos, etc. A diferencia de una empresa, nosotros tenemos aquí un sistema que está, digamos, como fortalecido, pero también sobre el que descansa nuestro sistema, tiene que ver con un sistema electoral, con un sistema del trabajo del ciudadano en cuanto al concepto de elegir y ser elegido. Y eso es súper importante al momento de considerar lo que es gobernabilidad, el concepto de gobierno, la aplicación de este en un sistema constitucional, en una carta fundamental. Y como iba mencionando Benjamín, creo que es súper atingente considerar esto al momento de los cambios que se quieren proponer respecto a lo que hoy día funciona. O sea, tenemos hoy día un sistema, Chile funciona con un sistema muy presidencialista, ¿cierto?, donde tiene también una segunda gran institución que le hace ese contrapeso, que es el Congreso Nacional, tiene las diferentes instituciones que rodean estos órganos como más preponderantes, tiene un sistema de justicia, tiene diferentes órganos autónomos, funciona ahí también Contraloría, todo lo que es el sistema también más de defensa, las policías, todo un ordenamiento. Y hoy día el debate fue, bueno, pongamos sobre la mesa qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que ir mejorando. Sí, en ese contexto se han oído distintas voces. Yo leía por ahí a un ex senador hace unas semanas atrás que él hacía toda su reflexión de por qué él tomaba una posición al respecto, y era bien interesante, porque él hablaba de alguna manera de que este texto tenía de alguna forma un espíritu refundacional, ¿verdad? Desde ese punto de vista, Marcelo, y luego también voy contigo, Saray, ¿qué diferencias tú crees, si pudiéramos decir una, dos, tres diferencias como puntuales, existen entre el actual sistema político chileno y el que la Convención está queriendo proponernos en este borrador? Sí. Antes de eso, solo tomar un punto de la gobernabilidad. La gobernabilidad es súper importante porque en términos de sistema político, y que el sistema político está inserto en el sistema social, genera estabilidad. O sea, lo que se busca con la gobernabilidad es que la capacidad de gobernar realmente. Lo que hemos visto en Latinoamérica, el último episodio, y lo que nosotros tuvimos también en un momento dado cuando el estallido social, y que se ve en el ambiente, y es lo que la gente siente, que un poco lo que buscamos también acá es que como esto se acerca o lo entiende la gente, es que hay una falta de gobierno. Entonces, no estoy diciendo en un momento puntual, estoy hablando del concepto de gobernabilidad. Entonces, y cada persona lo siente, pero también uno lo puede medir, la falta de gobernabilidad. Entonces, la Constitución y el sistema político lo que busca es garantizar un equilibrio y una estabilidad para quien tenga que gobernar, independiente del color político que sea, lo pueda hacer. Claro. Y es por eso la importancia de un sistema político equilibrado, claro, y que de una u otra manera tenga la capacidad o la factibilidad de poder implementarse. Hoy día lo que tenemos es que tenemos la separación orgánica de funciones, que es la tradicional, los tres poderes del Estado, donde tenemos el Ejecutivo representado por el Gobierno, el Presidente y sus ministros, con un régimen que se denomina presidencialismo o presidencialismo reforzado, con amplias atribuciones del Presidente de la República, incluso como colegislador. Es decir, que tiene la capacidad de poder tener iniciativas de leyes, por un lado. Por otro lado, tenemos al Poder Legislativo, que lo que se le faculta y cuáles son sus atribuciones, y su tarea es generar las leyes con dos cámaras que son espejo, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado, que todos conocemos, ¿no es cierto?, donde ahí, desde ese lugar nacen las leyes en nuestro país, la gran mayoría. Recordemos que igual el presidente tiene una iniciativa, es decir, tiene la capacidad de iniciar una ley, que luego se envía al Congreso, ¿no es cierto? Y tenemos dos cámaras, una de Senado y otra de Diputados, la Cámara de Diputados, y tenemos un poder que es autónomo, que ejerce la administración de justicia, que es el Poder Judicial. Son los tres grandes poderes repartidos, ¿no es cierto?, en la distribución de distintas funciones también de gobierno. El caso, algunos teóricos dejan fuera el Poder Judicial y esencialmente en términos de gobierno dejan
El gobierno en específico siempre va a ser el ejecutivo, pero con el legislador que tiene esa capacidad. Hay otros organismos autónomos que fiscalizan, como la Contraloría General de la República, otro organismo autónomo que ayuda a regular la economía, que es el Banco Central, y el Ministerio Público que se crea, el Tribunal Constitucional, como otros organismos autónomos que ayudan a esta estabilidad. Eso es lo que hoy día tenemos. Sí. Hay un elemento, la teoría que se habla de los check and balance en inglés, o los frenos y contrapesos, los pesos y contrapesos, que algunos plantean que son claves para justamente mantener este equilibrio, ¿verdad?, entre los poderes del Estado o las funciones del Estado. Hoy día, como está concebido, y Saray, voy contigo un poco a eso, nuestro sistema político hoy día, ¿funciona, no funciona? Y te lo pregunto en la misma relación de lo que le preguntaba a Marcelo. Lo que hoy día existe en relación con lo que nos está proponiendo la Convención en función de este saludable equilibrio para que haya una convivencia democrática. Claro, hoy día lo que tenemos, como explicaba también Marcelo, bueno, tenemos una división clara de poderes, o sea, tenemos un poder judicial, tenemos un ejecutivo, tenemos un legislativo muy bien delimitado. Sin embargo, la figura del Ejecutivo, donde la cabeza es el Presidente de la República, sí cuenta con amplias facultades. Y eso ha sido una tendencia de nosotros como país, como nación republicana de muchos años. No solamente algo de, aun cuando tuvimos el periodo de parlamentarismo, tuvimos, digamos, eso bien marcado. Sin embargo, la tradición completa, digamos, republicana en China, 200 años, de nuestros 200 años de historia republicana, nos da a conocer de que hay una tendencia, ¿cierto? Nos gusta la figura como este rey, claro, que partió siendo este director supremo con O'Higgins. Que dicho sea de paso, es jefe de Estado y jefe de gobierno. Que es jefe de Estado y jefe de gobierno, claro. A diferencia, por ejemplo, de otros países como Inglaterra, que tenemos la reina, que es un régimen distinto, claro, una monarquía parlamentaria, y así en otros países, donde, claro, la cabeza de Estado funciona con una figura y el que administra, digamos, lo ejecutivo es otro. Y en ese sentido, Saray, ¿qué es lo que nos viene a proponer la Convención en términos gruesos? Porque esto tiene muchos detalles, está en muchos artículos distintos, pero en términos gruesos, ¿qué es lo que nos viene a proponer la Convención un poco en este sentido? Yo lo introduzco un poco. Se ha hablado de, por ejemplo, el Congreso de Diputadas y Diputados, y ya me voy a meter aquí en un tema más sensible, la eliminación derechamente del Senado, que era una institución republicana también de 200 años, y la incorporación de un nuevo modelo que no existe en muchas partes del mundo. Yo estuve leyendo al respecto, que no quedan muy claras sus atribuciones, como lo es la Cámara de las Regiones, que busca un poco esta mirada más regionalista, lo que hablaba un poco Marcelo al principio. Pero desde ese punto de vista, ¿qué es lo que viene a proponernos en términos generales la Convención? Bueno, la Convención, cuando uno la lee, o sea, este borrador, te das cuenta de que ya de per se hay una crítica, o sea, de que se propone un presidencialismo atenuado, o sea, es decir, va a quitar algunas facultades que tiene hoy en día el presidente de la República, las va a traspasar, las va a atenuar, y también tenemos un sistema legislativo, también se llama este bicameralismo asimétrico, claro, ¿cierto? Donde tenemos estas dos cámaras, como tú mencionabas, la de diputados, diputadas, y la Cámara de las Regiones, que en esta última estaría, no sé si entre comillas reemplazo, porque incluso llega a cambiar un poco la estructura de lo que hoy día se conoce como Senado. Sin embargo, quitar el concepto de Senado para los que, digamos, son más reacios a esa tradición republicana, genera varios regímenes. Marcelo, ¿es adecuado eliminar el Senado? Bueno, es una discusión que la escuchamos, la vimos, la leímos por muchos lados, y reemplazarlo por la Cámara de las Regiones, bajo tu perspectiva. Es interesante la pregunta, y a lo mejor la respuesta no es concreta, pero tú hablaste de estos chequeos y que también tienen que ver en la traducción es pesos, contrapesos, frenos. Claro. Se busca equilibrio, se busca tener claridad cuánto pesa el presidente, y hoy día con un presidencialismo atenuado, que es lo que se propone, bajan las facultades, baja el peso de poder del presidente, y la pregunta es ¿para dónde se trasladan esas facultades o poderes? Porque si a alguien se le quita poder, claro, alguien tiene que detentar esa diferencia de poder.
O sea, recuerden que de una u otra manera el pueblo es el soberano, el que debiera, en quien reposa todo el poder y autoridad que se le traspasa a las autoridades que se eligen, tanto al presidente como en este caso al Congreso. Y este Congreso nuevo tiene una particularidad. Se elimina el Senado y se genera una Cámara de personas que representan las regiones. La verdad es que lo primero es decir que es una figura total y absolutamente distinta. La tradición que teníamos o la que tenemos es que tenemos una Cámara donde el Senado también tiene el senador o la senadora tiene un perfil de una persona, ¿no es cierto?, un poco mayor, porque el requisito para ser senador es una persona distinto a ser diputado, en edad un poco mayor, que presupone personas con un mayor nivel de madurez, ¿no es cierto?, de conocimiento, de desarrollo, incluso en la vida política, donde se supone, y es una Cámara más pequeña, donde se supone que son personas que en sus decisiones son personas que aplican un nivel de sabiduría distinto. Yo quisiera añadir solo algunos datos para que la gente nos pueda entender. Hoy día el Senado está conformado por 50 senadores, tiene un periodo de duración de 8 años y eso fue, debido a un cambio. Antes eran 38 senadores, ahora son 50, son senadores regionales y tiene un periodo de duración de 8 años. Lo pongo ahí a modo Sí, y lo que se buscaba lo que se busca en el Senado, ya dado por el perfil de las personas. Ahora, si bien tú dijiste y lo eligen en su espacio regional, son senadores de la República que van a votar leyes para toda la nación. Claro. Entonces, ahora, cuando nosotros nos vamos, independiente de lo que diga en la letra chica, luego la ley que va a establecer el funcionamiento de la Cámara regional, de estos representantes regionales, ya la nomenclatura y el sentido es que son representantes de su región. ¿Te fijas? Entonces cambia la motivación, el sentido de quién está en ese espacio de toma de decisiones, porque esto es súper importante. El poder está relacionado con la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene que ver con, en este caso, legislar. ¿Qué leyes vamos a hacer? ¿Qué modificaciones vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Entonces, esto es toma de decisiones aplicada a un espacio territorial. Es decir, personas que vienen desde un lugar que representan un territorio van a tener un espacio de poder que ahí está a lo mejor un poquito la nebulosa. ¿Qué nivel de poder y sobre qué van a poder pronunciarse? Porque si no puede ser solo un saludo a la bandera. Claro. Porque la Constitución dice que se va a sesionar, la propuesta, ¿no es cierto?, el borrador dice que se va a sesionar, que sobre algunas áreas o materias de ley va a tener, ¿no es cierto?, facultades, pero no es clara ni en la forma específica de funcionamiento de la elección de las personas. Dice que al menos 3 por región, pero no es claro en su perfil de quienes integrarían eso y las facultades. Entonces, frente a eso como nuevo que viene, se despiertan algunas dudas, porque lo que tenemos conocido, diputados y senadores, está claro. A lo nuevo y a lo poco claro, diría yo, y ahí voy con Saray, pero antes quería poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Hoy día nosotros tenemos los gobernadores regionales, que es una figura nueva. Sí. Algunos se acordarán que lo votamos el año pasado, ¿no? En una de las elecciones. Fue un año tan electoral que ya no recuerdo cuál, pero votamos por gobernadores regionales, que es primera vez que son electos democráticamente, ¿verdad? Y que viene a reemplazar la figura del intendente regional, ¿verdad? Y de alguna manera subsumir lo que era el gobernador provincial con el intendente regional, que eran elegidos cargos de confianza del presidente de la República, y hoy día existe esta figura del gobernador regional elegido democráticamente, pero al mismo tiempo está el delegado provincial, presidencial y también regional. Entonces, yo lo pongo como un ejemplo de algo que no se pensó bien, una política pública que no se pensó bien bajo mi perspectiva, de que no se dejaron establecidos claramente los límites, las atribuciones, el financiamiento de alguna manera, los recursos. Y hoy día tenemos ahí un problema, porque el presidente dice que no le gusta en el fondo la figura, pero tuvo que nombrar igual a sus delegados, ¿verdad? Y tenemos por otro lado ahí a los gobernadores regionales, con toda la potestad, ¿verdad?, de haber sido electos democráticamente, algunos con votaciones inmensas, que incluso se empiezan a perfilar como candidatos ya para otras instancias mayores, pero para mí es un ejemplo de una política pública mal pensada, no bien formada. Y en este sentido hay un detalle no menor, que es
que se dice que a lo menos serían 3 por región, pero nosotros sabemos que las regiones son muy disímiles. Sí. O sea, tenemos una región metropolitana que casi concentra la mitad de los habitantes del país y tenemos en Aysén una región muy pequeñita. Entonces, ¿cómo se lidia con eso desde el punto de vista de la representatividad, verdad, de los procesos electorales? Saraí, bajo tu perspectiva. Claro, en esa búsqueda yo creo como de hacer esa equiparación, de hacer esto más equitativo, con estos conceptos que se están integrando, paridad de género, equidad en cuanto a cuotas, escaño, y tratando como de esta asimetría, o sea, de que todo quede un poco más en este equilibrio. De repente se cae, claro, en esta suerte de pensar los cargos, como sería sobre todo la Cámara de las Regiones, un poco integrando estos 3 representantes por región, que sin duda, claro, o sea, a la práctica uno ve el funcionamiento en la Cámara, cómo va a ser, pero en cuanto a la representatividad que genera de la población de ese territorio, sí genera un desequilibrio, porque no es lo mismo, como tú mencionabas, Benjamín, la representatividad de la región metropolitana respecto de la representatividad del Maule, de Aysén, de Arica, no es lo mismo en cuantía, y eso sí va a generar, yo creo que un problema, puede generar un problema. También las estrategias, me imagino, para poder generar estas elecciones, cuando se llama elección, convoca elecciones, también va a tener su propio ahí situación. Pero también yo meditaba en este concepto, la palabra del Senado. El Senado viene, bueno, sabemos que tiene una tradición romana, todo, pero se le dio ese estatus a personas, como bien mencionaba Marcelo, que tuviesen un peso por edad. O sea, en este caso es la edad, el anciano, de ahí también viene Senado, un poco se extrae esa palabra, y habla de la sabiduría, del poder, del que puede gobernar porque tiene una cuota de sabiduría, una voz de consejo. Claro. Y creo que eso es súper importante para una sociedad. O sea, no debemos, aun cuando sabemos que las limitaciones en cuanto a la edad hoy día están cambiando, pero creo que esa figura del contrapeso del consejo es súper importante. De hecho, el rol del Senado justamente es eso, esa contraposición con la Cámara de Diputados, en cuanto ellos dos funcionan, como bien decía Marcelo, como espejo. O sea, tú me vas a proponer algo con una moción, digamos, que sale desde la Cámara de Diputados, viene este contrapeso del Senado y ocurren estos equilibrios también. Creo que es súper importante, sobre todo considerando este concepto del consejo, de consejo sabio. Creo que eso me hace ruido. Sí. Estamos, bueno, en Sobremesa Constitucional, ¿verdad? Conversando temas de interés. Esperamos ser lo más didácticos y prácticos posible en bajar una discusión que muchas veces es muy elevada y muy estructural, como es la discusión de un modelo constitucional, ¿verdad? O de un texto borrador constitucional, a las cosas sencillas, a cómo eso nos va a afectar en la cotidianeidad. Estamos ya en los minutos finales y hay un elemento de verdad de los 3 poderes que no hemos tocado mucho y eso lo hacemos de forma intencional porque vamos a dedicarle un programa a hablar justamente del poder judicial o de los sistemas de justicia, pero quiero tangencialmente poder también tocarlo. No sin antes preguntarles, Marcelo y Saraí, muy brevemente, finalmente, hemos hecho el análisis un poco, hemos hablado sobre cómo hoy día está funcionando nuestro sistema, qué es lo que se está proponiendo, que según lo que yo entiendo no está muy claro, ¿verdad?, hoy día. Y nosotros decíamos al principio que uno de los elementos, del objetivo del sistema político es poder justamente, lo hablaba Marcelo, generar gobernabilidad o estabilidad. Sea quien llegue, que no haga lo que quiera, que no haga, voy a usar una expresión muy nuestra, las de Kiko y Caco, ¿verdad? Porque además, lamentablemente, Latinoamérica tiene una mala tendencia a los populismos. Hay por ahí, se han hecho algunos semáforos, ¿verdad?, de dónde está en mayor o menor medida en riesgo la democracia en el continente, y es bien preocupante algunas mediciones que se han ido conociendo. Y en ese sentido, el diseño institucional, ¿verdad?, que nos propone la nueva Constitución, ¿ustedes creen que favorece el florecimiento democrático o la sana convivencia democrática o de alguna manera lo mantiene o lo empeora? Marcelo y Saraí. Sí. Es interesante incorporar otro elemento en el análisis que tiene que ver con la participación de las personas, o lo que se denomina hoy día como la participación ciudadana. O sea, ¿hasta qué punto las personas se involucran en la toma de decisiones? Esta figura que estábamos hablando recién, que reemplaza al Senado de lo regional,
tiene algo de eso, porque en la práctica hay una representación regional que se supone que es más cercana. O sea, si bien tenemos claro que la región metropolitana representa un alto porcentaje de la población del país, pero Santiago no es Chile. Claro. Lo hemos dicho, lo decimos en el discurso, y la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo legítimamente elegimos a personas que nos representen? Entonces, el otro elemento que no hay que dejar de considerar en la gobernabilidad es cómo hacemos parte a los ciudadanos en ciertos niveles y esferas. La pregunta es, ¿los hacemos parte en todo? Y lo que un poco la reflexión que hacía Saray, ¿todos tienen la capacidad para tomar decisiones en todos los niveles? Posiblemente la respuesta es no, pero sí la respuesta a la participación y hacerse parte, eso es inaludible. La respuesta que es sí, nosotros, el Estado y la estructura de gobierno tiene que hacer parte a los ciudadanos, si no tenemos ese problema de la desafectación política. Entonces, y ahí ahora un poco respondo a esto, lo que tú planteabas. La gobernabilidad es la capacidad que el gobierno tiene de gobernar, pero el gobierno gobierna a personas, gobierna a ciudadanos. Entonces, tiene que haber una relación fluida entre quien gobierna y los ciudadanos, entendiendo cuáles son sus roles. Entonces, yo ahí le agregaría esa segunda derivada de que la gente siempre está mirando cómo lo hace quien gobierna. Y estamos acostumbrados todos los lunes a ver encuestas al respecto. Y no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos hacia atrás. Yo creo que en los últimos 3, 4 gobiernos se han incrementado ese tipo de encuestas y de instrumentos de análisis. Entonces, pero fíjate que es importante porque la percepción de la gente en cuanto a cómo se está gobernando genera climas, ¿no es cierto? Obviamente, y muchos políticos y los últimos presidentes han dicho, yo no gobierno de acuerdo a cómo la gente opina. Pero el tomar la temperatura de lo que la gente está sintiendo, está viviendo, es lo que genera estos problemas de gobernabilidad, y sobre todo en Latinoamérica. Cuando hablamos del estallido social, claramente es que hubo una desafectación de la gente con la política porque entendió que la política o quienes gobernaban no entendían la problemática real de las personas y no se hacían cargo de algunas cosas. Entonces, solamente para cerrar esto, yo siento que la relación de participación del ciudadano posiblemente es un elemento que no se incorpora a todas luces, salvo que obviamente que hay una tendencia en cuanto al género, ¿no es cierto?, sí, a la paridad, a la inclusión de pueblos originarios, pero no es todo. Sí. No representa a todos los ciudadanos y a todos los ámbitos de la sociedad. Así en este caso. Quiero añadir ahí un punto. La Comisión de Venecia, que es un órgano internacional que asesora a países en procesos de cambio constitucional, compuesta por expertos en derecho constitucional, hizo algunas recomendaciones al país. Y bueno, varias de ellas no fueron consideradas finalmente. Entre ellas dice que existe una posible correlación en América Latina entre regímenes autoritario y populista y la eliminación del Senado. Pero también dice que la Comisión de Venecia planteó que al menos la mitad de los jueces del Consejo de Justicia, que es lo voy a dejar solamente introducido, que es una de las nuevas instituciones que se crean en esta nueva constitución, propuesta de nueva constitución, establece que ese consejo debería ser, al menos la mitad deberían ser jueces. Sin embargo, la propuesta establece que ese consejo estará compuesto por 17 miembros y son solo 8 de ellos jueces. En ese sentido, Saray, ya no vamos, el sistema de justicia que hoy día tenemos, que una de las 3 patas de esta mesa, ¿verdad?, para el equilibrio de los poderes, es el poder judicial. Acá en la nueva Constitución se habla de los sistemas de justicia. ¿Cómo lo ves tú hoy día eso? Algunos plantean que pueden haber 2 sistemas de justicia, otros que pueden haber tantos pueblos originarios o pueblos y naciones hayan. Así van a haber sistemas de justicia, solo para dejarlo introducido, porque sin lugar a dudas va a ser un tema que vamos a conversar en un próximo episodio. Sí, sin duda es un tema amplio que requiere su análisis particular. Antes de tocar eso, me voy tomando de lo que decía anteriormente también Marcelo, cuando tú hablabas de la gobernabilidad. Creo que la pregunta va también en este sentido. Hoy ya tenemos un texto, una propuesta que se origina por una situación que tenemos de conflicto social, todo. Ya tenemos estos como una propuesta de respuesta de solución. Y uno dice, en relación a lo que es la gobernabilidad, cómo mantenemos el equilibrio. ¿Realmente esto nos ayuda a mantener nuestro equilibrio social? ¿Responde a esas necesidades que tuvimos y que se plantearon?
no recuerdo que dentro de las demandas haya salido eliminación del Senado, haya salido en las marchas o en los movimientos que se generó en ese momento, cambios en el sistema de justicia. Entonces hay muchas demandas que se levantan en este texto que no van muy en coherencia con las principales demandas que salieron del movimiento social. Y creo que eso es súper importante al momento de hablar de gobernabilidad, o el resultado. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No, gracias Saray, gracias Marcelo. Bueno, este y otros temas tan relevantes son los que seguiremos conversando aquí en Sobremesa Constitucional. Queda pendiente, por supuesto, el tema de los sistemas de justicia. Lo vamos a tocar en profundidad con un importante invitado y un tremendo panel también en el próximo episodio. Así que, por favor, atento a nuestras redes sociales, atento a lo que vamos a ir desarrollando, porque nos interesa conversar, nos interesa poder que usted pueda tener todas las herramientas a la mano para el plebiscito del 4 de septiembre. Muchas gracias, buenas noches. Esto fue Sobremesa Constitucional.